Muy buenos días, querido Padre Leydon McHugh. Soy seminarista Nicolás. Permíteme compartir con usted esta reflexión de la primera unidad, lo que hemos visto en clase y lo que he tratado a rescatar en esta primera unidad. Para empezar, voy a empezar con esta pregunta. ¿De qué trata teología latinoamericana? Y por ello, para hablar de la teología latinoamericana, deriva en hablar de la teología de la liberación. En ella se ofrece por primera vez en la historia de América Latina una propia reflexión, propia y adecuada a la situación del hombre y mujer latinoamericanos. Esto nos lleva a hablar de una manera especial de los hombres explotados, de la cual la teología de la liberación viene a hablar de una manera a esta gente, y esto nos lleva a hablar de una manera especial de Cristo. Pero entre comillas hablamos de Cristo, de el Cristo pobre, lo que llamamos el pobre de Yahvé. Porque hoy en día Cristo se encuentra de una manera muy especial o privilegiada en aquellos que lo sufren. ¿Y quiénes son ellos que sufren? Son los pobres de la tierra. Entonces, de hablar de los hombres, hablamos de la mayoría de la gente, de las personas latinoamericanas. Entonces, por tanto, la teología de la liberación nace y se funda en la experiencia del Verbo hecho carne, quien viene a salvar a todos los hombres. ¿Y de quién van a salvar los hombres? Desde clases populares, con las razas discriminadas, culturas discriminadas también, clases entre el Señor y cielo, pobre y rico. Y a mayoría de los que sufren, los que están discriminados en la tierra. Entonces, la teología de la liberación busca de manera muy especial a una liberación para todos, una justicia para todos. ¿Quién son los sujetos de la teología de la liberación? Los sujetos de la teología de la liberación son el pueblo y los pobres. ¿Por qué? Porque en ellos la teología de la liberación ve de una manera muy especial y escucha el grito de esta gente que sufre, y desde sus gritos busca manera de que podemos vivir juntos con hermanos en una sociedad donde ya no tenemos donde no tenemos capitalismo y materialismo. Entonces busca una manera igualdad para todos. Entonces la teología ahora, en la teología de la liberación, dejan de mirar el cielo para hacerse concretas al acompañado los sufrimientos del pueblo oprimido, sus luchas y sus esperanzas, para caminar hacia la plena liberación de todos. ¿Cuál es la metodología de la teología de liberación? Primero, la teología como sabiduría, de la cual fue meditación sobre las Sagradas Escrituras. Veamos que la teología de la liberación busca ya desde esta meditación de la Biblia cómo podemos aplicar la situación, lo que dice la Biblia, cómo podemos explicar en la situación que hoy día nos toca vivir. O pueden decir metodología de los pobres. También teología como conocimiento racional. Y tercero, metodología que utiliza teología de la liberación y teología como reflexión crítica sobre lo que vive el pueblo latinoamericano. Entonces, ¿cuáles son las fuentes que utiliza la teología de la liberación? La teología de la liberación tiene sus fuentes. ¿Y cuáles son? Primero, la realidad. Lo que vive el pueblo, lo que está pasando el pueblo. Y este es el primero fuente que utiliza la teología de la liberación. Segundo, utiliza también
la Biblia y la tradición, porque desde la historia pasamos a ver cómo vivía este pueblo latinoamericano desde los españoles, desde podemos decir, las clases de capitalismo materialistas hasta ahora. Entonces, buscamos de esta historia y aplicar esta historia a lo que vive la gente para que ver cómo podemos liberar a este pueblo oprimido. Entonces, también utiliza la Biblia como una manera especial para buscar lo que dice la palabra de Dios y para consolar el pueblo oprimido. Y tercero, la comunidad actuante de fe, lo que vive la gente en el pueblo, para hacerse uno de ellos, para conocer su realidad, para conocer sus gritos y para escucharles. Y tercero, por supuesto, el Espíritu Santo, que es el que nos guía, que nos ayuda a tener una fuente, a reflexionar sobre los oprimidos, los que sufren, los pobres que nos rodea en el pueblo latinoamericano. Principios. Primero, teología de la liberación comienza con los signos de los tiempos. Cuando hablamos de los signos de los tiempos, hablamos de la realidad, lo que vive el pueblo latinoamericano, de la cual decimos que mayoría son pobres. Entonces, desde este punto de vista de la teología latinoamericana, la teología de la liberación mira cómo podemos salir de estas escrituras de pobreza, cómo podemos salir de estas pecados sociales, capitalismo, a corrupción, egoísmo, a tener un pueblo o una comunidad donde todos somos hermanos, igualdad, justicia para todos. El concepto de praxis es central, segundo principio. No podemos hablar de teología de la liberación sin mirando la praxis central. Y tercero, la opción para los pobres es elemento indispensable en este curso. Entonces, no podemos hacer teología de la liberación sin mirando los pobres. ¿Cuál es la finalidad de la teología de la liberación? La finalidad de la teología de la liberación, por supuesto, es formar una liberación integral para todos, donde todos somos iguales, todos somos hermanos, donde todos vamos a luchar sobre la justicia, a buscar maneras cómo podemos salir de estas clases que estamos pasando. Y la teología de la liberación tiene sus fuentes, por supuesto, pero veamos que teología de la liberación es para entender y comprender la realidad, lo que vive la gente, como hemos dicho. Utiliza también el marxismo para entender esta realidad que vive el pueblo. Entonces, ahora, en la teología de la liberación, dejamos al lado el parte ateísmo del marxismo, pero utilizamos el marxismo para comprender como aporte de las ciencias económicas para entender y comprender la realidad. Y en ello hay algunos puntos, veamos, que son bien pecados, bien malos en la teología de la liberación, lo que no aceptan del marxismo, pero también tenemos puntos que podemos aplicar para entender las ciencias sociales. Entonces, la teología de la liberación mira marxismo como un aporte para entender la realidad. Y lo que hemos dicho, la lucha de las clases, en la teología de la liberación, veamos que esta lucha de clases es algo para buscar la justicia y la liberación para todos los oprimidos. En cambio, el marxismo utiliza esta palabra mirando como lucha de clases como algo positivo, pero aquí en la teología de la liberación utiliza esta lucha de clases para buscar la igualdad para todos. Y finalmente, lo que teología de la liberación utiliza a estas
escrituras para mirar cuáles son estos pecados sociales, lo que afecta el pueblo latinoamericano, y busca maneras de cómo podemos salir. Y ahí entra la iglesia para enfrentar, buscar y tener soluciones a todos estos problemas, estos pecados sociales, lo que afecta el pueblo. Entonces, Teología de la Liberación, desde este punto de vista, utiliza una manera muy especial para buscar justicia, como dice Papa Juan Pablo II, buscar justicia para todos. Con esto termino y muchas gracias.